Hoy nos metemos de lleno en un fallo, uno reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio que hablar. Es una de esas decisiones que parece técnica, sí, pero que en el fondo, toca un nervio central. ¿Cómo se controla el Estado? El valor del procedimiento administrativo, sobre todo, bueno, cuando hay sanciones de por medio. Exacto. Hablamos del caso Asociación Civil Universidad del Salvador, contra la Inspección General de Justicia. La IGJ, ¿no? La fuente es el fallo mismo, de la Corte, con fecha 21 de noviembre de 2024. Y la idea acá es desgranar por qué un requisito del trámite, el famoso dictamen jurídico previo, fue tan, pero tan clave para la Corte. ¿Y qué nos enseña, no?, sobre las garantías frente al poder del Estado? Bueno, pongamos las cartas sobre la mesa. Todo arranca con una sanción, claro. La IGJ, por una resolución del 2018, la 2108, le aplica un apercibimiento a la Universidad del Salvador. Que no era poca cosa, ¿eh? Porque además incluía que se publicara en un diario importante. ¿Y por qué? Bueno, la IGJ mencionó varias cosas. Hablaban de incumplimientos y observaciones a los estados contables del 2017 y 2018, Ajá. también que faltaban explicaciones sobre operaciones con algunas fundaciones. Y además, una demora importante en inscribir autoridades, algo que venía, parece, desde el 2016. Pero, ojo, acá viene el nudo de la cuestión, lo que llevó el caso hasta la Corte. Esa resolución sancionatoria se dictó sin el dictamen previo del Servicio Jurídico Permanente de la IGJ. Y eso no es un detalle menor, para nada. El artículo 7, inciso D de la Ley de Procedimientos Administrativos, la 19.549, nuestra ley madre en esto, lo exigía. Era un requisito para actos que pudieran afectar derechos, y una sanción claramente los afecta. Exactamente. Ahí está el corazón del conflicto legal. La falta de ese dictamen que lo tienen que hacer los abogados del propio organismo, ¿no? Antes de tomar la decisión. Es como un control de legalidad interno, previo. Entonces la universidad, lógicamente, apela. Pero, ¿qué pasó en la instancia anterior, en la Cámara? La Cámara Civil, la Sala 1, le dijo que no, rechazó el recurso de la universidad. Así es. La Cámara tuvo una mirada, si querés, más pragmática. Dijo, bueno, la IGJ actuó dentro de lo que le permite su ley, la 22.315. Consideró que la sanción en sí, el apercibimiento, era razonable. Y acá lo importante para entender por qué siguió. Dijo que la falta del dictamen jurídico previo no era un vicio tan grave como para anular todo. O sea que no importaba tanto el procedimiento si el resultado parecía justo. Algo así. Llegó a decir que anularlo por eso sería como una inútil reiteración de procedimiento, ¿viste? Si en el fondo el acto era correcto. Priorizó, digamos, las sustancias sobre la forma procesal. Me llama la atención eso que decís de la Cámara, porque suena lógico, ¿no?, a primera vista. Si al final la decisión parece correcta, ¿para qué anular todo por un papel que faltó antes? Pero claro, la universidad no lo vio así, me imagino. No, para nada, se fueron directo a la Corte Suprema, con un recurso extraordinario federal, y ahí pusieron toda la carne al asador. Argumentaron varias cosas, pero el eje central, el que resonó, fue justamente ese, la falta del dictamen. El dictamen como pieza clave. Exacto. Plantearon que no es un simple papelito, que es un elemento esencial del acto administrativo según la Ley 19.549. Y que si falta, bueno, se afecta todo el procedimiento, se viola el debido proceso adjetivo, o sea, las reglas de juego que tiene que seguir el Estado sí o sí. Y además de eso, plantearon otros temas. Sí. También dijeron que la IGJ se había excedido, que se metió en temas de gobierno interno de la universidad más allá del control de legalidad. Que la sanción era mucho, un exceso de punición. Incluso, fíjate, cuestionaron la imparcialidad por unas declaraciones públicas del director de la IGJ sobre el caso. Pero bueno, como vamos a ver, la Corte al final no necesitó meterse en todo eso. Entiendo. O sé que el foco quedó en el dictamen. Y la Corte toma el caso. ¿Cómo lo encara? ¿Qué es lo primero que dice? Lo primero, y es fundamental para que la Corte pueda intervenir, es decir, que la discusión sobre si faltaba o no el dictamen y qué consecuencias tiene, es una cuestión federal. Claro, para habilitar su competencia. Exacto. ¿Por qué federal? Porque se está discutiendo cómo interpretar una ley nacional clave, la 19.549, sobre requisitos esenciales de los actos del Estado. Y cómo la Cámara había decidido en contra del derecho que la universidad invocaba con base en esa ley, bueno,
Eso abre la puerta del recurso extraordinario. Perfecto. La Corte ya está adentro del caso. Ahora, vamos al fondo del asunto. ¿Qué dice sobre el dictamen que faltaba? Bueno, parte de un hecho que nadie discutía. La resolución de la IGJ, la que sancionó, no tenía el dictamen previo. Eso estaba fuera de discusión. Y a partir de ahí, la Corte va directo a la ley. El artículo 7, inciso D de la 19.549, como estaba redactado en ese momento, era clarísimo. Exigía cumplir los procedimientos sustanciales y calificaba de esencial al dictamen jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos o intereses legítimos. Y una sanción obviamente encaja ahí. Obvio, afecta derechos de manera directa. Y la ley dice qué pasa si falta un requisito esencial. Sí, claro. Ahí entra el artículo 14, inciso B de la misma ley, que dice, palabras más, palabras menos, que los actos detectados violando la ley o las formas esenciales son nulos. Nulos de nulidad absoluta. O sea, la conexión es directa. Falta el dictamen esencial. El acto es nulo, de nulidad absoluta. La ley en eso no deja mucho margen para interpretar, ¿viste? Es bastante tajante. Bien, la ley parece clara. ¿La Corte tuvo que buscarle muchas vueltas o ya tenía antecedentes sobre esto? La Corte siempre se apoya en sus propios precedentes, y acá también lo hizo. Citó varios fallos conocidos: Duperial, Goni de Marchi, Soñes, Laboratorios Ricard. En esos casos ya venía diciendo que el dictamen jurídico previo hace a la juridicidad del actuar administrativo. O sea, no es un adorno, hace a la legalidad misma del acto. Y que la idea es asegurar un control antes de que la administración decida, un control interno de legalidad. Pero si ya lo había dicho antes, ¿qué tuvo de particular este caso de la Universidad del Salvador? ¿O por qué llegó de nuevo a la Corte? Ah, buena pregunta. Acá está la diferencia clave, el matiz que hizo que este caso fuera distinto a esos que te mencioné. En esos casos anteriores, como Duperial, aunque también había faltado el dictamen al principio, la Corte entendió que el vicio, el error, se había subsanado después. ¿Subsanado? ¿Cómo? Porque en la etapa de reconsideración administrativa, ese recurso que uno presenta ante la misma autoridad que dictó el acto para que lo revise, ahí sí se había emitido el dictamen que faltaba. Entonces, la propia administración tuvo la chance de mirar de nuevo su decisión, pero esta vez sí, con el asesoramiento legal. El requisito se cumplió. Tarde, pero se cumplió dentro de la vía administrativa. Entiendo. La administración pudo, digamos, corregir su propio error antes de que el tema saliera de su ámbito. Y en el caso de la universidad no fue así. No. Acá la estrategia procesal de la universidad fue diferente. En vez de pedirle la reconsideración a la IGJ, se fueron directamente a la justicia. Usaron un recurso especial que está en la ley de la IGJ, el artículo 16 de la ley 22.315. Ajá. Eso significa que no hubo una instancia administrativa después de la sanción, donde la IGJ pudiera emitir el dictamen y decir, mira, con esto mantenemos la decisión o no. La vía administrativa se cerró con esa resolución original, la que nació sin el dictamen. Claro. Entonces, el vicio original, la falta del dictamen, nunca se arregló dentro de la administración. Quedó allí, firme. Exactamente, y por eso la Corte le baja el pulgar, pero de manera contundente, al argumento principal que traían la Cámara y el procurador fiscal ante la Corte. ¿Te acuerdas que decían, bueno, si la sanción en el fondo estaba bien, que falte el dictamen es secundario, anular todo es un lío inútil? La Corte usa una palabra fuerte para eso, dice que ese argumento es inatendible. Inatendible. Suena a que no les gustó nada esa línea de razonamiento. ¿Y por qué? ¿Cómo fundamenta que sea inatendible? Lo explica muy claro. Primero dice que esto del dictamen previo no es un mero trámite, una formalidad, es una cuestión de debido proceso adjetivo. Forma parte de las reglas de juego básicas que garantizan la defensa del administrado y la legalidad de cómo actúa el Estado. Es una garantía, no burocracia. O sea, el procedimiento en sí mismo tiene un valor intrínseco fundamental. Precisamente. Segundo, y muy importante, la Corte dice que la falta de este requisito esencial no se arregla, no se convalida, porque un juez, después de mucho tiempo, piense que la decisión final, la sanción era razonable, o que el organismo tenía competencia para dictarla. El problema está en cómo se llegó a esa decisión. El procedimiento falló,
en un punto clave, esencial. Qué interesante eso. Separa muy bien la validez del camino recorrido de la justicia del resultado final, ¿no? Totalmente. Y el tercer punto, que une todo. Para saber si un acto es conforme a derecho, no alcanza con mirar el resultado. Hay que chequear si se cumplieron las formas y los pasos esenciales que la ley exige para llegar a ese resultado. El dictamen previo es uno de esos pasos preparatorios obligatorios que la ley pone justamente para cuando se pueden afectar derechos. No podés decir que un acto es legal si te salteaste un paso legal esencial. Incluso leí que citaron doctrina bastante antigua para reforzar la idea, ¿no? Sí, y eso le da un peso histórico importante. Citan un trabajo de Enrique Petracci de 1938, o sea, mucho antes de la Ley 19.549. Y ya en ese entonces se sostenía que la falta de dictámenes obligatorios era causa de nulidad. Esto muestra que no es una idea nueva ni una interpretación rebuscada de la ley actual. Es un principio que viene de lejos en nuestro derecho administrativo. El respeto a las formas como garantía para el ciudadano. Queda clarísimo el razonamiento de la Corte. Entonces, con esta lógica tan centrada en la esencialidad del procedimiento, ¿cuál fue la parte resolutiva, la decisión final? Y fue coherente con todo el análisis. La Corte resolvió, primero, hacer lugar a la queja de la universidad, porque la Cámara le había cerrado la puerta al recurso extraordinario. Ok. Segundo, declarar procedente ese recurso extraordinario. Y tercero, lo más importante, revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones, esa que había confirmado la sanción de la IGJ. ¿Y eso qué implica en la práctica? ¿La universidad se libra de la sanción? No, ojo, no necesariamente. La Corte no se metió a decir si la sanción era justa o injusta, o si la IGJ tenía razón en el fondo sobre los incumplimientos. Lo que dijo es que el procedimiento por el cual se impuso esa sanción está viciado, tiene una nulidad absoluta por falta del dictamen. Entiendo. Entonces lo que ordena es devolver el expediente a la Cámara para que dicte una nueva sentencia, pero claro, ajustándose a lo que dijo la Corte. O sea, la Cámara ahora tiene que partir de la base de que esa resolución de la IGJ es nula por ese vicio. Y es interesante que la Corte ni siquiera consideró los otros argumentos de la universidad, ¿verdad? Lo de si la IGJ se había excedido o si la sanción era desproporcionada. Exacto. Consideró que el vicio de la falta de dictamen era tan grosero, tan evidente y tan grave que ya alcanzaba para anular la sentencia de la Cámara. No hacía falta seguir analizando los demás puntos. Eso te marca aún más la importancia que le dio la Corte a este requisito procedimental. Fue determinante. Entonces, si tuviéramos que sacar la enseñanza principal, el jugo de este fallo, ¿cuál sería? Mira, la conclusión central es rotunda. En el derecho administrativo sancionador nuestro, el que rige la Ley 19.549, el dictamen jurídico previo no es algo opcional. No es una formalidad menor que se puede pasar por alto. Es un requisito esencial del procedimiento. Y si falta, no es un errorcito que se arregla fácil. Es un vicio grave que pega directo en el debido proceso y causa la nulidad absoluta del acto. Y esto, insiste la Corte, vale aunque después parezca que la sanción, en el fondo, tenía algo de razón. El procedimiento como garantía tiene un valor propio que no se puede negociar. Para quienes estudian o trabajan en derecho administrativo, este fallo es como una clase práctica, ¿no? Sobre la fuerza que tienen las normas de procedimiento. A veces uno piensa que son trabas, burocracia. Claro. Pero acá se ve la otra cara, la de garantía fundamental para el administrado. Sin duda alguna. Demuestra que las formas no son un capricho. Cuando la ley dice que son esenciales, como acá, se vuelven un límite real al poder del Estado. Vemos cómo un defecto en el cómo se hizo algo puede tirar abajo el qué se hizo. Refuerza esa idea base del Estado de Derecho. La administración tiene que actuar legalmente no solo en sus fines, sino también en sus medios, en sus formas. Ahora, esto me deja picando una pregunta. Si el procedimiento es una barrera tan fuerte que puede voltear una decisión que quizás en su sustancia tenía fundamento, ¿no choca un poco con la necesidad de eficiencia, de agilidad, que también se le pide a la administración hoy en día? Esa es la gran tensión, ¿no? Y este fallo la pone ahí, bien visible. Por un lado tenés la exigencia del debido proceso, de las garantías formales como un escudo.
el último escudo a veces. Y por el otro, la presión por una gestión que funcione, que sea rápida, que no se quede trabada en papeles. ¿Dónde está el equilibrio justo? Claro, porque uno se imagina al funcionario pensando, bueno, sabemos que hay que sancionar, esto del dictamen nos demora, avancemos. Y este fallo le dice, no para, no podés. Exactamente. Le dice que esa supuesta formalidad es en realidad parte de la legalidad misma del procedimiento. Pero la tensión está, ¿hasta dónde se puede buscar eficiencia sin tocar estas formas esenciales? ¿O tiene que prevalecer siempre la forma, entendida como garantía, aunque en algún caso parezca, ineficiente? Este fallo claramente reafirma la primacía de la garantía procedimental, al menos en el ámbito sancionador. Es una reflexión importante sobre esa puja constante entre el poder, el procedimiento y la justicia material, digamos. Nos fuerza a recordar que, como se dice en nuestra materia, el procedimiento es, en buena medida, el rostro jurídico de la justicia administrativa. Tal cual, es la forma en que la legalidad se ve, se toca y se controla. Una idea fuerte para cerrar. El procedimiento no como un estorbo, sino como un cauce necesario, y como una garantía final. Este fallo de la Corte, el de la Universidad del Salvador, nos lo deja bien claro. Muy claro, sí. Un fallo para tener muy en cuenta.